Un eventual ataque de Irán contra Israel enciende las alarmas en Medio Oriente, tal cual como lo decía Alba Santana, una región ya convulsionada por la guerra en Gaza que ha tenido episodios en el vecino Líbano y el Mar Rojo. La República Islámica prometió vengarse de una ofensiva atribuida al ejército israelí en suelo sirio y en la que murieron 7 soldados de la Guardia Revolucionaria iraní. La amenaza llevó a Estados Unidos a reiterar su apoyo férreo para defender a Israel. Para analizar este tema, saludamos a Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Filosofía e Historia y experto además en conflictos internacionales contemporáneos y guerras del siglo XXI. Carlos, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Hola Francisco, buenos días. Muy buenos días. Hay que decir que no es la primera vez que Irán promete venganza tras ataques atribuidos a Israel o a Estados Unidos contra sus representantes en Siria y Líbano. Sin embargo, hasta el momento las respuestas han sido pocas, porque hay temores de que esta vez sí pueda materializar sus amenazas a gran escala. Pues mire, Francisco, estamos como en una especie de dilema del prisionero, de juego, digamos, de acertijos frente si a Irán irá a hacer o no una respuesta contundente. Lo que parece ser es que la respuesta será más bien a través de las milicias que hacen una guerra por delegación iraní, tanto en Siria, en Líbano, en Irak, o en este caso también en el territorio de Gaza o en Yemen, porque aquí hay, digamos, dos fenómenos muy importantes. Primero, el ataque de Hamas contra Israel, cada vez y entre más pasa tiempo, parece estar despejado que sí tenía un apoyo iraní, que sí había un conocimiento de Irán de este ataque y obviamente de las consecuencias que viene allí. Pero luego, y esto además tiene otra implicación muy importante, y es el papel de Irán en la guerra, en la invasión de Rusia en Ucrania, e Irán como abastecedor de armamentos para Rusia. Pero luego hay otro fenómeno que es muy importante y es que Israel hizo un ataque provocador contra Irán el 1 de abril, asesinando además a uno de los comandantes más importantes de la Fuerza Al-Quds, que en español es la Fuerza Jerusalén, y que esa es la encargada además de manejar todas las milicias exteriores que apoyan a Irán. En este contexto, este ataque provocador exigiría una respuesta contundente y directa de Irán. Esta respuesta para Irán no puede ser una respuesta. Aquí es donde Irán parece estar calibrando que la respuesta no sea tan directa, que nos lleve a una guerra abierta entre Israel e Irán, cosa que según digamos muchos han señalado, beneficiaría más a Benjamín Netanyahu que a Irán mismo. Irán no tendría la capacidad de soportar una guerra abierta con Israel más el apoyo de los Estados Unidos. Y aquí, como ustedes lo decían hace un momento, pues hay que destacar el papel de Michael Kurilla, el comandante del Estado Mayor Central de los Estados Unidos, que de las fuerzas militares, y que obviamente supondría un apoyo decisivo de Estados Unidos para responder a Irán. Sin embargo, eso también es abrir un entramado global de conflictos que implica varios frentes de guerra, tanto para los Estados Unidos como para Israel mismo, que ya enfrenta digamos, ya tiene 7 frentes de guerra abiertos en este momento. Carlos, tú lo mencionabas en tu respuesta, es difícil entonces que Irán ataque de manera directa a Israel, que sea una ofensiva completamente directa. ¿De qué manera podría entonces llevar a cabo su ofensiva al país? Pues lo que se cree, Francisco, es que muy seguramente algunas milicias como Hezbollah al Kataeb o el mismo Hezbollah en Líbano o otras milicias asociadas, los hutíes en Yemen, por ejemplo, ataquen objetivos militares directamente sobre Israel, e incluso algunos objetivos consulares y diplomáticos de Israel en la región, pero evitando atacar civiles israelíes, que se convirtieran en una especie de casus belli y que obligaría o llevaría a Israel a dar una respuesta militar contundente. Sin embargo, esto parece ser una posición de un equilibrio demasiado delicado y limitado, porque habría que ver aquellos partidos radicales que apoyan al gobierno de Netanyahu, si obviamente aceptarían una respuesta limitada o implicarían una nueva respuesta directa a Irán. Aquí hay que tener claro dos cosas. Si la respuesta sale de territorio y fuerzas militares iraníes sobre territorio directo de Israel, y si una contrarrespuesta de Israel va a atacar territorio directo de Irán. Sin embargo, no hay que olvidar que llevamos ya varios años de ataques y asesinatos directos, tanto de fuerzas especiales y de inteligencia de Israel como de Irán, de un lado contra el otro, asesinando científicos, en el caso, por ejemplo, del científico nuclear iraní asesinado en 2021, o asesinando también técnicos y operarios claves para los sistemas de armamentos de cada país. En este contexto, el problema va a ser de fondo si va a haber un ataque directo en territorio del suelo del otro.
El presidente Joe Biden reiteró su compromiso a defender a Israel ante un eventual ataque de Irán. Y poco después se conoció que el jefe del Comando Central estadounidense viajó también a suelo iraní para abordar estas amenazas. Te pregunto, ¿qué tan probable es que Washington se involucre directamente en una guerra contra Irán? Pues yo en este momento creo que es muy difícil. Sin embargo, si hubiese un ataque directo a Israel, eso sí llevaría a un compromiso importante de las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en el Mediterráneo Oriental y cerca al Golfo Pérsico en implicarse a un ataque a Irán. Y obviamente habría que ver qué tanto podría resistir Irán un ataque de este estilo. Porque si bien Irán es importante, no tiene ni la potencia militar ni económica que sí tiene Rusia, por ejemplo, ni la capacidad nuclear que sí tiene Rusia, que además le da cierta invulnerabilidad estratégica. En todo caso, para los Estados Unidos sería un tercer frente grande de guerra, después de Ucrania, después de la tensión de Taiwán, y obviamente sería un frente de guerra muy complejo en el que además Estados Unidos viene luchando por recuperar la preponderancia diplomática, por ejemplo, con el mundo árabe, específicamente con Arabia Saudita y las monarquías del Golfo Pérsico. Y en este contexto, pues en principio, si no se ve obligado por la fuerza, no preferiría a los Estados Unidos no meterse de frente en un conflicto con Irán. Es de conocimiento público que Irán tiene bastante menos fuerzas militares que Israel. En este caso, por ejemplo, ¿es más una estrategia quizás política las amenazas de Irán frente a lo que está pasando con Israel o realmente podemos hablar de amenazas reales? Las amenazas, tanto israelíes como iraníes, hay que asumirlas como una especie de discurso disuasorio del uno frente al otro. Sin embargo, no hay que olvidar que después del ataque de Hamas contra Israel y de la respuesta de Israel sobre la franja de Gaza, no, ninguna de estas amenazas hay que asumirlas en vano y solo como retórica. Es retórica, sí, pero es retórica con armas. Esto quiere decir que es una retórica que sí lleva una gran posibilidad de acción militar. Y si bien Irán tiene una capacidad militar un poco más limitada que la de Israel, en realidad tiene una capacidad de acción y una vocación de actor internacional que lo lleva a asumir, obviamente, los desafíos como desafíos reales. Ahora, aquí hay que anotar, y en esto, Francisco, hay que ser muy importante también. Para Irán es importantísimo demostrarle a su población, después de todo el tambaleo que ha tenido desde el asesinato de Masha Amini y las protestas que se han dado en Irán por la represión contra la población, demostrar que Irán sigue siendo un régimen fuerte y que sigue siendo un régimen fuerte contra un enemigo declarado como lo es Israel. Esto hace que las amenazas, insisto, no son solo retórica, sino que tienen un comportamiento, un contenido militar real.